Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo La ofensiva contra el ahorro del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. Desde hace siglos, la sabiduría popular ha resaltado las virtudes del ahorro y ha alertado contra las consecuencias del derroche. Los economistas clásicos se preocuparon por demostrar que la política del ahorro, orientada en interés del individuo, sirve al mismo tiempo el de toda la comunidad. Indicaban que el ahorrador consciente, al preocuparse por su propio futuro, no perjudicaba, sino que ayudaba a la sociedad. Sin embargo, a lo largo de la historia, tampoco han faltado dilapidadores de riqueza que ensalzaron la doctrina del gasto y especialmente el gasto público como reactivadores de la economía. Hazlitt sostiene que el ahorro en la vida moderna es solo una forma más de gastar. La diferencia radica en que el dinero es transferido a otra persona para que lo invierta en instrumentos o medios dedicados a incrementar la producción. La principal diferencia consiste en que los empleos proporcionados por gastos en consumo, cualquiera directamente los percibe. En cambio, se debe considerar el asunto con mayor atención y detenerse a pensar para descubrir que cada peso ahorrado facilita tanto trabajo como el dinero destinado al consumo. Una vez más, se trata de lo que se ve y lo que no se ve. Los detractores de esta concepción sostienen que las diversas industrias de bienes de consumo se construyen para atender determinada demanda y que si la gente comienza a ahorrar, la imaginada demanda no actúa e inicia la depresión. El supuesto se apoya fundamentalmente en el error que mencionamos hace pocos minutos, que consiste en olvidar que lo ahorrado en bienes de consumo se invierte en bienes de producción y que ahorro no significa necesariamente ni siquiera la contracción de un solo peso en el gasto total. Hazlitt sostiene que el equilibrio entre ahorro e inversión se alcanza mediante un mecanismo similar al de fijación del precio de cualquier mercancía por el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda. Ahorro e inversión podrían definirse respectivamente como la oferta y la demanda de nuevo capital. Y de manera análoga que la oferta y la demanda de otro artículo se igualan en el precio, la oferta y la demanda de capital se igualan en los tipos de interés. El tipo de interés es meramente la denominación especial dada al precio del capital prestado. Es un precio como otro cualquiera. Por último, otra falacia sobre el ahorro que Hazlitt se propone analizar trata de la creencia de que existe un límite fijo para la cantidad de capital que puede ser efectivamente absorbido e incluso que el límite de expansión de capital ha sido alcanzado. Prácticamente la totalidad de la riqueza del mundo actual consiste en el capital acumulado. Este capital está formado por bienes de consumo duraderos y por lo que Hazlitt denomina el capital propiamente dicho. En ambos casos no existe un límite cuantitativo, pero sobre todo no hay uno cualitativo para la expansión. Incluso si fueran suficientes, desde un punto de vista puramente numérico, las mejoras en términos de calidad son posibles y deseables sin limitación alguna. La adición de nuevo capital origina una constante reducción de los costos de producción unitarios. Esto, a su vez, puede reducir el precio de los artículos para el consumidor, como también incrementar los salarios de los trabajadores que disponen de nuevas máquinas porque aumenta su capacidad productiva. Así, una máquina nueva beneficia a la vez a quienes directamente la utilizan y a la gran masa de consumidores. En el caso de estos últimos, podemos decir que les proporciona más y mejores artículos por el mismo dinero, o lo que es igual, que incrementa sus ingresos reales. Sin embargo, hay quienes piensan que hemos alcanzado el final de este proceso e incluso quienes consideran que, aun cuando no haya sido alcanzado, el mundo comete una locura al seguir ahorrando y añadiendo nuevas reservas al capital acumulado. A continuación, hablaremos de este tema con Ramiro Goncalves, asesor financiero y creador de contenido en redes sociales. Ramiro, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Hola, gracias por la invitación, Jessy. Un placer. Déjame para comenzar preguntarte, ¿qué representa para vos el ahorro? Para mí, el ahorro, primero hay que entender
¿qué es el dinero? Porque uno tiene diferentes conceptos sobre el dinero y para mí yo al dinero lo veo como una herramienta que me permite a mí hacer un montón de cosas, no solamente consumir, que es la mayoría de lo que tiene asociado el dinero es al gasto, ¿no? Uh-huh. Se imagina ganando el Quimi 6 o ganando la lotería y yendo a gastar ese dinero, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a verlo como una herramienta, empieza a entender de que si esa herramienta queda para mí, yo puedo hacer cosas. Si yo como viene, se va porque la gasto y no me queda nada, es como que nunca tengo a disposición esa herramienta, es como, no sé, como tener un martillo, como tener un taladro. Uh-huh. Entonces, el ahorro para mí es poder quedarme con esa herramienta para crear algo que no sea consumir, que sea algo que me permita a mí generar otra cosa, que me permita generar más dinero con ese dinero porque yo lo llevo a la inversión, que me permita resguardarme de alguna eventualidad que me pase en el futuro, de un accidente o cualquier cosa que surja, o a mis familiares, que me dé esa seguridad o esa tranquilidad. Por lo que el ahorro para mí es poder, libertad. Bien, interesante esta visión que nos comentás. Yo he escuchado a quienes, bueno, de hecho vos lo haces mucho en redes sociales, lo de pasar bien a la práctica y dar consejos y demás, y he escuchado a algunas personas interpretar el ahorro más bien como un residuo y a otros decir, no, bueno, esto no debería ser así, sino que considerémoslo como quizá un gasto más a la hora de dividir nuestro ingreso. ¿Cómo lo interpretás de esta manera y con cuál estás más alineado de estas visiones? Claro, porque si vos pensás el ahorro como, bueno, veo a fin de mes que me queda para ahorrar, es como un residuo, ¿no? Como diciendo, bueno, fue lo que me quedó en el mes. Pero de esa manera siempre va a haber un último gasto para hacer, una última salida, le estás dando la menor importancia al ahorro porque lo estás dejando en último término. Claro. Si lo pensamos al revés y apenas te llega dinero, vos decís, bueno, a ver, primero ahorro y el resto lo gasto. Obviamente que tenés un montón de gastos fijos que los vas a tener que pagar sí o sí, ¿no? Pagar el alquiler, tenés que pagar servicios, vos ya sabés que esa plata la vas a gastar. Pero bueno, separando tus gastos fijos, vos decís, bueno, esto lo ahorro, el resto es para gastos variables, le estoy dando una prioridad que va a ser que a medida que vos más ganes, más ahorres. Porque es obvio que mientras vos más ganes, más consumas, es algo obvio, pero si vos lo estás pensando en ese término, a medida que vos ganes más o que busques ganar más dinero, estás pensando en que vas a poder ahorrar más. No solamente que va a poder gastar más, porque va a estar en una prioridad más alta. Y ahora, una persona que tiene como objetivo ahorrar, ¿vos qué le dirías? ¿Qué es más importante? ¿Buscar aumentar la fuente de ingresos o achicar los consumos? Si tuviese que decir, o ordenarlo en jerarquías, entiendo que los dos obviamente contribuyen al resultado final, pero ¿cuál es más importante para ponerse a analizar qué es lo que uno ahí está haciendo que se puede corregir a lo mejor? Y el tema es que, claro, ahorrar es limitado, o sea, yo gano 100.000 pesos por mes, para poner un número, ¿no es cierto? Y bueno, puedo ahorrar el 10% de mi sueldo, son 10.000 pesos, y si después me puedo poner más fino en el ahorro, tal vez puedo ahorrar 15.000 o 20.000, pero tengo que empezar a recortar por un montón de lugares. Entonces, el ahorro que uno va a poder hacer va a ser limitado, no voy a poder ahorrar más de 100.000 si gano 100.000. En cambio, si yo puedo buscar aumentar las fuentes de ingreso que tengo o aumentar los ingresos que tengo con la misma fuente, voy a poder empezar a ahorrar muchísimo más, porque aumentar tus ingresos puede llegar a ser ilimitado. En cambio, el ahorro siempre va a estar limitado por la cantidad de dinero que vos estás ganando. Así que sin duda creo que las dos, habría que buscar siempre tratar de hacer las dos, pero obviamente que es fácil de decirlo y no tan fácil de hacerlo, llevarlo a la práctica, por lo que el ahorro sí está a disposición de uno porque es una decisión con el dinero que te llega. En cambio, aumentar las fuentes de ingreso o aumentar el ingreso pasa por un montón de otros procesos, tal vez de emprender, de buscar otro trabajo, es como un cambio de chip total que sin duda recomiendo, pero que entiendo que es como otra etapa, ¿no? Ahora, hace un momento mencionabas el consumo y decías, bueno, el tema es que si uno deja el ahorro como un residuo, siempre podés encontrar algo para consumir. Déjame preguntarte entonces, ¿qué tan disciplinado hay que ser a la hora de ponerse, digamos, como un objetivo, un determinado porcentaje de ahorro? Y si eso también es una cualidad que uno tiene que ir construyendo en el tiempo, ¿qué consejo nos podés dar al respecto? Tomar conciencia es difícil de hacerlo de un momento para el otro. Me parece que hay que reprogramarse con
a mí me gusta mucho leer, entonces como que yo encuentro en la reprogramación de la mente muy fácil hacerlo a través de libros, porque leo casos de otras personas y voy tal vez buscándole otra vuelta y buscándole otra vuelta hasta que lo hago parte de mí como algo automático, por lo que yo tengo una cultura del ahorro desde siempre. Y también lo que noto es que las personas a veces ahorran con el tema de cuando, bueno, el ahorro, si no lo llevas a la inversión, tarde o temprano lo vas a terminar gastando, ¿no? Porque, bueno, o sea, estás postergando el consumo presente para el consumo futuro, entonces lo vas a consumir. El tema es no consumirlo todo. O sea, vos estás ahorrando para comprarte un auto o comprarte una moto. Cuando llegas a un monto, no vayas a gastártelo todo y a estar en cero de vuelta. Si llegaste a 1.000.000 de pesos y te querías comprar una moto, bueno, nada, chicaste una moto de la mitad del monto, ¿no? Uh-huh. Que no es lo normal. Lo normal sería, de hecho, es lo más normal por lo que me cuenta la gente por las redes sociales, es: tengo el 1.000.000 de pesos, me voy a comprar una moto de 2 millones, voy a sacar un crédito para el 1.000.000 que me falta. Es lo más normal eso. Entonces, esa conducta de que algo siempre tiene que quedar para mí, esa conciencia, ¿no? De que tengo 1.000.000, bueno, gasto porque necesito la moto, bueno, una parte, el resto queda para mí. Siempre algo tiene que quedar para vos, nunca te gastes todos los ahorros. Pero entenderlo también desde el punto de vista de, a mí me llega la plata. Si yo se la doy al que me cobra el alquiler, al supermercado, al que me vende ropa, al servicio, como que yo estoy solamente sobreviviendo. No me está quedando nada para mí, solamente la supervivencia. Si yo me dejo una parte, la parte que sea y la parte que pueda, yo me estoy reprogramando. O sea, bueno, una parte de todo este trabajo que yo hice en el mes, de todo este sacrificio de ir a trabajar todos los días, una parte queda para mí. Y nunca dejarla ir. Ni con un gasto futuro que se va gastándote todo, ni con el gasto corriente de todos los meses de gastarte todo el sueldo y que no te quede nada. Ahora, esto mismo que vos decís, ¿cómo lo conectás? Y no sé si lo ves, también esto si coincidirás conmigo, pero quizá muchas veces se dice que las generaciones más jóvenes hoy en día están como dispuestas a consumirlo todo, no tan acostumbradas a ahorrar y demás, y que quizá, bueno, puede tener que ver el contexto inflacionario desde ya, puede tener que ver nuestra economía, pero más allá de eso es como, bueno, si tengo un dinero lo puedo gastar un fin de semana en salir a comer, o si es un poquito más, me escapo con unos amigos unos días a algún lugar cerca, y el dinero se termina yendo ahí, y no esto que vos decís de tratar de atesorar algo para el futuro, para alguna eventualidad o lo que sea. ¿Cómo conectás estas cosas con lo que vos nos estabas diciendo? Tal cual, sí, coincido, porque estamos en un momento donde consumir es muy fácil, lo tenemos a un clic con el teléfono, pedir comida, comprar ropa, o sea, es todo absolutamente muy fácil. Entonces las experiencias de corto plazo a través del consumo son prácticamente infinitas, más si vivís en una ciudad grande donde tenés un montón de cosas para hacer y estás dándole esa prioridad a experiencias de corto plazo y no pensar tanto en el largo plazo. Pensar, entender, tener un auto, tener una casa, tener inversiones que me generen una rentabilidad para que me complemente con el futuro, porque en el futuro voy a cobrar una jubilación que actualmente los jubilados están con muchísimo problema con la jubilación actual. Imaginémonos dentro de 30 años, ¿no es cierto?, para, no sé, la gente de nuestra edad más o menos, decir, bueno, ¿qué jubilación va a llegarle a las personas en el 2050, ¿no? Entonces, cuando uno puede llegar a ser no tan cortoplacista y empezar a mirar un poco más para adelante, se da cuenta que puede sacrificar ese consumo de corto plazo, puede pasarla bien igual, porque no creo que haya que estar consumiendo para pasarla bien. Si querés pasar un momento con amigos, no hace falta estar gastando un montón de plata, porque si realmente querés estar con tus amigos, puede hacer algo que no implique estar gastando dinero, o si estás solo, podés estar sentado leyendo un libro y no hace falta que estés gastando plata. Se asocia mucho, ¿no?, el consumo con la felicidad, y bueno, después uno se da cuenta que no es así y encima se gastó toda la plata, y lo peor de todo es que está endeudado. Entonces creo que sí, que la toma de conciencia del largo plazo, de que también hay mucha gente que dice no, pero tal vez me muero mañana, o claro, la vida es una. Es que te escuchaba y pensaba qué lejos que parece quedar el 2050 y claro, qué lejos hasta que llega en realidad, porque después tener que claro, juntar todo ese dinero de una es más difícil. Claro, pero lo más probable es que llegues, porque la esperanza de vida cada vez más alta, la probabilidad de que te mueras joven en una sociedad como la actual es muy baja. Entonces vas a llegar a los 50, 60 años muy probablemente, y también me pasa que, bueno, el público que me sigue a mí en las redes
por lo general es joven, pero también me sigue mucha gente de 50, 60 años y me dice, Ramiro, ¿cómo me hubiese gustado tomar conciencia de todo esto antes? Claro, ya llegaste a los 60 años, no tenés ningún ahorro, tenés deudas, vas a tener que jubilarte y seguir trabajando porque no te va a alcanzar. Mucha gente se jubila, pero claro, tiene la mitad del sueldo estaba pagando deudas. Se jubila, empieza a ganar menos y tiene que seguir pagando esas deudas, la jubilación no le alcanza, tiene que seguir trabajando. Entonces, es completamente distinto que te agarre en esa situación de tu periodo de inactividad, porque ya te estás jubilando, ya trabajaste toda tu vida, a que te agarre con inversiones, con propiedades, con acciones, con bonos, con cualquier tipo de inversión que te esté generando una renta. Eso yo lo vi en mi familia, por eso también es como que para mí es algo innato, porque lo vi en mi viejo, lo vi en mi abuelo, que siempre han pensado a largo plazo. Yo tal vez de chico no lo entendía, porque decía, che, abuelo, no seas tan rata, andá y gastátela, hacete un viaje, no sé, que si bien los hacía, pero eran como súper modestos, siendo que él después tenía, no sé, propiedades que le permitían tener un ingreso más que cómodo para no estar trabajando y estar tranquilo, y también dejarle a sus hijos parte de su patrimonio que los ayudó también para poder seguir creciendo. Por lo que yo creo que ese momento va a llegar, va a ser muy rápido, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a levantar y va a tener 60 años. Entonces, si vos vas tomando decisión de ahorro y de inversión desde antes, va a ser mucho mejor. Qué bueno que mencionas esto, porque justamente una de las cosas que te iba a comentar es qué pensabas de esta idea de que, bueno, el que no gasta es visto como un avaro, o el que consume también, digamos, por poner la otra cara de la misma moneda, el que consume puede ser como un benefactor porque está brindando empleo y todos estos argumentos. ¿Qué pensás? Claro, en la facultad nos habían hecho leer un libro que era La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, y hablaba mucho me quedó grabado ese libro hace como 10 años encima, de la asociación religiosa que tenía con el capitalismo, de gastar la plata estaba mal visto, pero ganarla era un sinónimo de tu éxito en la sociedad. Entonces, hay mucha gente que se va al extremo y gana, pero no gasta nada, que eso también es un problema, ¿no? Porque para qué estás matándote trabajando si después no lo vas a disfrutar nunca, que tiene que haber un equilibrio. Pero en la sociedad moderna, donde toda esa concepción se está perdiendo, es todo lo contrario. La gente gasta por demás porque vive endeudada, la mayoría de las personas están endeudadas, y no se están planteando qué va a pasar más adelante. Y el problema es que van a tener que trabajar hasta el último día porque nunca le va a alcanzar el dinero. Entonces tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas. No hay que irse para ninguno de los dos extremos, pero obviamente que hay que consumir, hay que gastar, porque para eso vos estás ganando la plata y haces mover a la economía de esa manera. Totalmente de acuerdo, pero podés gastar la plata en comprarte ropa o comprar algo que tal vez después no lo usás más y te da una satisfacción de corto plazo, o podés gastarla en crear un proyecto que genere empleo, o hacer una inversión que te dé un retorno en el futuro. Cuando vas a hacer una inversión financiera, al fin y al cabo estás haciendo que las empresas puedan financiarse o que el Estado pueda financiarse para poder seguir creciendo, por lo que estás también moviendo la economía cuando estás invirtiendo. Entonces es como, es un gran todo. El dinero no es solamente gasto, es como que tiene un montón de facetas, y estamos como muy inculcados en que el dinero es para gastarlo. Si vos salís a la calle, de las propagandas en la peatonal, en cualquier lado, es date el gusto, te lo mereces, para eso trabajás. Ni siquiera hay que salir a la calle, viste que ya no llega con el teléfono todo el tiempo. Sí, tal cual. La tentación. El teléfono también. Te salen notificaciones, te lo mereces, date el gustito, y estás a un clic. Encima es como muy fácil gastarla. ¿Qué consejo nos podés dar a la hora de analizar nuestra economía? Vos decías, bueno, está bueno que el ahorro no sea considerado como un residuo, sino que lo planifiquemos. ¿Hay algún porcentaje que se estipule de lo que uno gana que debería ser ahorro? ¿O algo, digamos, a partir de los costos fijos que también hablabas, algo a partir de ahí que una vez que pagaste eso, un porcentaje que debería ser ahorro? ¿Qué consejos nos podés dar para organizar nuestra economía personal? En el libro El hombre más rico de Babilonia, que no me voy a acordar del autor ahora, él habla del 10% que tenés que ahorrar. Porque entonces él decía que si vos trabajabas 10 años, tenías un año ahorrado para poder empezar cualquier proyecto, para poder dejar tu trabajo actual, para hacer otra cosa. Entonces como que el 10% me gustaba, pero puede ser menos, puede ser lo que sea. Pero para mí lo importante es que lo puedas hacer todos los meses, que todos los meses ahorres.
Entonces vos te empezás a reprogramar, decir, cada vez que me llega dinero, una parte queda para mí. Porque de hecho hay un montón de memes que lo he visto, me los mandan, que apenas cobras, la plata como llega se va, o tenés que sentarte a transferir porque ya se va todo. Entonces vos ya tenés esa concepción en la cabeza que cada vez que te llega plata es porque se tiene que ir. Entonces, si te llega $1 millón, porque tú ganaste algo, tenés una herencia o lo que sea, porque hay gente que le pasa, como te llegue esa plata, se va a ir. En otro libro, Los secretos de la mente millonaria, hay una historia que una persona que en su familia veían a tener dinero como ser una mala persona. El que tenía plata era un garca. Y esa persona de grande, ese hijo, digamos, se convirtió en adulto y de grande empezó a ganar mucha plata, no me acuerdo de qué era lo que trabajaba, o si era un deportista. Y claro, como le llegaba la plata, se la gastaba, porque tener plata era de garca. Entonces, ¿qué iba a pensar mi mamá? ¿Qué iba a pensar mi familia si yo tengo plata? Entonces, a medida que le llegaba el dinero, lo gastaba, lo despilfarraba. Claro, era claramente una concepción de lo que él tenía del dinero y hacía que se comporte de esa manera. Entonces, independientemente de la plata que gane, la iba a gastar porque tenía esa concepción. Entonces, uno tiene que empezar a ver el dinero de otra manera. Empezar a ahorrar todos los meses. Sí, perdón. Sí, empezar a ahorrar todos los meses te puede ir reprogramando a mediano plazo. Pensando en esto último que decías, ¿vos crees que nos da vergüenza tener dinero o decir que tenemos dinero? Y si es así, ¿crees que es algo del gen argentino, de esta generación, de la región, es mundial? Claro, no sé si es mundial, creo que es una concepción que no todos lo tienen, pero hay mucha gente que sí, que asocia tener plata con ser un garca. Seguramente algo hiciste, seguramente o sos narco, o ven un yate y dicen, seguro ese yate es de un narco. Y no, puede ser el dueño de una empresa. Hay millones de empresas personas que tienen ingresos súper elevados. Y si es dueño de empresa, seguro explota a los trabajadores. Claro, o sea, esas concepciones hay que sin duda pasa todo eso, pero si vos ya asociás el dinero con algo negativo, no lo vas a querer. Claro. Porque no lo vas a buscar, no lo vas a ahorrar, no vas a buscar manera de aumentar tus ingresos, porque tener dinero es de garca. ¿Para qué vas a ir en esa búsqueda? Te vas a convertir en un garca. No tiene ningún tipo de sentido con esa concepción. Entonces, sin duda que hay que empezar a ver el dinero como algo neutro. No es bueno ni es malo, es neutro, es como un cuchillo. ¿Un cuchillo es malo o es bueno? Y es una herramienta, puedo cortar una naranja o puedo ir a apuñalar a alguien. El cuchillo no tiene vida, no tiene manera de manifestarse solo. Depende cómo se usa, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver lo que es neutro, lo va a ver de otra manera, decir, yo puedo con esto hacer cosas buenas para mí, para mi familia, para mi entorno, generar empleo. Hay infinitas cosas buenas para hacer con el dinero. Clarísimo. ¿A quiénes admirás en este sentido o en quiénes te inspirás? En grandes creadores de empresas de la nada misma, como Steve Jobs. La biografía de Steve Jobs es increíble, también la recomiendo. Para el que le guste leer, te la devorás, es muy larga pero te la devorás. Galperín también, he visto entrevistas y no sé, la cabeza de ese tipo para mirar hacia adelante y de estar proyectando, siendo que tiene una empresa que cotiza en miles de millones de dólares. Grant Cardone, que es también un empresario de Estados Unidos del real estate, también es un tipo que cotiza miles de millones de dólares y vos podrías decir, podrías no estar trabajando más. Y no, lo hacen porque realmente les apasiona lo que hacen, ¿no? Va más allá del dinero. Por lo que sí, si vos me decís a quiénes admirás, y a grandes personas que crearon de la nada misma imperios que generaron miles de fuentes de trabajo y que siguen haciéndolo, que claramente no es por el dinero que lo están haciendo. ¿Hay algún otro mito sobre el ahorro que te parezca importante derribar que no hayamos mencionado hoy? ¿O algún comentario adicional para hacer? Lo que vos decías de que que la gente busca gastar el dinero en cosas de corto plazo, en experiencias, por la inflación también. Hay mucha gente que me dice, no, Ramiro, pero el 10% de mi ingreso son 10.000 pesos, y con 10.000 pesos no hago nada. Claro, ¿qué sentido tiene que yo guarde corto plazo? Estás viendo los 10.000 ahora, pero hacer 10.000 todos los meses y te vas a encontrar con 100.000 pesos ahorrados que tal vez nunca en tu vida los tuviste. Que me ha pasado con gente que ha empezado muy de a poco a ahorrar, a invertir, a tener su cuenta de inversión, un seguro de retiro, y me dicen, nunca en mi vida tuve, por ejemplo, 500.000 pesos, nunca lo tuve.
Porque claro, nunca, como no veía la posibilidad de ahorrar 10.000 o 20.000 o 30.000 pesos por mes porque le parecía poco, nunca lo hacía, nunca empezaba y siempre estaba en cero. Entonces, confiar en el proceso es como, no sé, ir al gimnasio. Y sí, pesás 150 kilos y es como que decís, no, ¿para qué voy a ir al gimnasio si no voy a bajar 50 kilos en un día? No, pero la repetición de ese hábito durante un tiempo te va a encontrar con cambios en el mediano plazo que vas a decir, uy, qué bueno que tuve este coraje de arrancar. Es como que a veces uno quiere el resultado sin el proceso y también hay que disfrutar de ese proceso. De decir, bueno, estoy disfrutándolo mientras lo hago. Porque si no, estás solamente buscando el resultado y ahí también es muy probable caer en una estafa piramidal Ponzi. Te dicen, sí, ponés $100 que se convierten en $10.000 en 2 días y perdiste los únicos $100 que tenías. Porque claro, no estás buscando el proceso, solamente querés llegar al resultado. Qué bueno eso que decís porque es una alerta interesante a tener en cuenta. Déjame preguntarte para terminar algo que le pregunto a todos los invitados que pasan por este podcast. Si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Ya nos dejaste varios hoy, pero si tenés algunos más para... ¿El funcionamiento de la economía? De economía principiante, podemos decir. Para principiantes. Economía para principiantes. Hay un libro que me gustó un montón que se llama Vida y Doctrina de Grandes Economistas. Los autores siempre te los voy a deber, porque soy de leer mucho y a veces como que los autores me los olvido, pero es un libro excelente porque te va hablando de todos los grandes economistas que hubo, como no sé, Adam Smith, Ricardo, Marx, Keynes, todos los conocidos. Te cuenta la doctrina de ellos, pero también la vida. Entonces, como muy interesante enganchar eso y no quedarte solamente con la teoría económica, sino también que te hable un poco de la vida, en qué contextos ellos vivieron, qué es lo que estaba pasando. Y te va explicando un montón de cosas muy básicas que cualquiera lo puede entender. Lo súper recomiendo, ese libro me encantó. Excelente. Robert Heilbronner. Ahí busqué rápidamente. Exactamente. Bueno, Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer escucharte. Bueno, gracias por la invitación, Ceci. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast de